Exacto. Porque cuando tú te quejas, tú estás dejando de reconocer. Ese Exacto. tiempo que tú utilizas para quejarte, Sí. es para tú le estás dando más tributo al enemigo, Sí. que en vez de utilizar ese espacio para adorar y bendecir el nombre de Dios. Así mismo es. Eso es así. Entonces, mira, me llegó el sitio, era Macedonia. Macedonia, sí. Pablo se dirigió a Macedonia, el macedonio él lo vio en visión, le dijo, ven, pasa. Cuando él pasa, él comienza a predicar la palabra de Dios. Entonces, la mujer se convierte y lo lleva a su casa y le da el pueblo hospedaje. Y entonces reprende el demonio de la divina. Y por esa reprensión él cae preso. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo ministros del reino, por una acción del reino, podemos caer presos? Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión a las Naciones. El día de hoy estoy muy gozoso. No quiero ni siquiera hacer una introducción como solemos hacerla, porque hay una persona muy especial que ha marcado mi vida de manera personal con la forma en que Dios le utiliza para bendecir la vida de los demás. Aunque usted lo vea tranquilo hablando, aproveche cada palabra. Él es como las almendras, que aunque usted la ve pequeña, tiene más proteína que un plato de arroz. Poderoso. Así mismo. Vamos a dejar que él se presente a la audiencia. Dios bendiga mucho. Amén. Para mí es más que un placer estar aquí en Excelencia Cristiana, mi casa. Es el pastor Daniel Familia Paniagua. Estamos frente de la iglesia Centro Profético posicionado por Cristo. Amén. Al lado de mi esposa, Sandra Elizabeth Eusebio de Familia. Para mí es más que un gozo estar en casa. Eso Amén. es un privilegio Sí, amén. de venir siempre a Excelencia Cristiana. Una Sí. plataforma que ha venido a romper todo tipo de esquema a nivel nacional Yes. e internacional. Yes. Qué poderoso cuando hay personas que Dios le da una visión, un sueño para plasmarlo en una nación y de esa nación poder, personas que estaban en anonimato, ser reconocidos en excelencia. Gracias, Eso es lo que me impacta de excelencia. Que en Amén. excelencia invitan personas que no tienen esa capacidad profesional, no tienen ese título, pero tienen la unción, tienen la sencillez, tienen el amor y le dan la oportunidad de venir a exaltar el nombre del Señor. Hay una presencia de Dios en el ambiente muy fuerte. Quiero que prepare su espíritu y, como siempre digo, abrocha los cinturones de la fe, porque vamos a correr a una velocidad que la duda no puede correr. Así es. Abrocha los cinturones de la fe y prepárate. Ahí donde estás, prepárate para albergar algo nuevo en tu alma, lo que se va a desatar, lo que se va a compartir en esta hora de la boca del hombre de Dios para las naciones. No es un conocimiento para el físico, para la carne, es directamente para tu alma. Esto es un suero espiritual. Amén. Así que prepárense. Vamos a dejar que pueda hacer la introducción para así estar ministrando. Amén. Quiero ministrar unos cuantos minutos bajo el tema el poder de la alabanza. El poder de la alabanza. Vamos a hablar de la alabanza. La alabanza desata muchas cosas. Dice el Salmo, vamos a tomar una cita bíblica, porque siempre nos gusta tomar una cita bíblica para introducir. Sabemos que la palabra es el fundamento de cada cristiano. El cristiano que tiene un conocimiento en la palabra y se fundamenta en la palabra, un cristiano inmovible. Dice la Biblia en el Salmo 34, vamos a leer solamente 2 versículos. 34, 1 y 2. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán.
Wow. Oye, qué poderoso, Joan. Dios mío. Hay poder en la alabanza. Te voy a decir algo, mira. Nosotros hablamos del salmista David, el cual compuso la mayoría de las alabanzas. El libro de los Salmos es un libro poético donde la mayoría de los salmos, que significa canciones, música escrita, no solamente lo escribió David, hubieron salmos que lo escribió Moisés, hubieron otros salmos que lo escribió Salomón, los hijos de Asaf, y etcétera. Pero el salmista, una de las cualidades, porque muchos conocen al salmista David porque venció a Goliat, pero una de las cualidades más poderosas que tenía el salmista era la alabanza. Te voy a decir qué tan poderosa era la alabanza, que el salmista, cuando ya lo ungen como rey, él vuelve a su oficio nueva vez como pastor. Y dice la palabra de Dios que Saúl, ya en la desobediencia al cual estaba, por no obedecer el mandato del profeta Samuel por palabra de Dios, porque todo hombre de Dios que Dios pone en una asignación, Dios le marca y le dice, tú tienes que hacer esto y esto y esto, y según lo que tú hagas, conforme a lo que esté escrito, entonces tú vas a ser bendecido, tú vas a ser prosperado, tú vas a ir en aumento, tú vas a ir en crecimiento. Dice la Biblia que cuando el espíritu malo que Dios le permitió a Saúl, que atormentara a Saúl, lo atormentó durante un tiempo, entonces le dijeron unos de sus criados, de sus siervos, necesitamos una persona que toque. Escucha bien, porque muchas veces cuando hablamos de alabanza solamente pensamos que el que alaba es aquel que pronuncia solamente algo a nivel solamente de una expresión, pero el que toca también es un salmista, es un adorador. Entonces, no solamente es la palabra que sale de mi boca, sino que el instrumento que yo toco, cuando yo me dispongo a vivir una vida separada para Dios, hasta lo que yo toco, entonces causa un efecto en el mundo espiritual. Dios mío. Y dice la palabra de Dios que hubo uno de los criados que le dijo, yo conozco un hombre que sabe tocar bien, y comienza a dar las cualidades de David. Es hermoso, toca bien, Dios está con él. Y dice que lo mandan a buscar. Cuando David se presenta delante del rey, aunque él ya era ungido como rey, pero tenía la unción, Joan, lo impresionante fue que él no se presentó como rey de competencia, sino se presentó a servir en la alabanza. Y dice que cuando él tocaba, lo que había en la vida de Saúl, que lo atormentaban, cuando él tocaba, entonces se iba. Entonces, es tan poderosa la alabanza que donde hay una manifestación de alabanza, no puede haber una influencia demoníaca, ¿sabías? Entonces, la palabra de Dios también dice que Pablo, ese apóstol poderoso que rompió todos los esquemas, que crució todos los límites, que Dios le dijo, yo te voy a llamar, pero no para predicarle a los judíos, sino para que vaya a los gentiles. Los gentiles eran los que no eran del pueblo de Israel. Cuando Cristo muere se rompen los patrones. Y dice la palabra de Dios que Pablo, Dios lo manda a los gentiles, y Pablo en sus misiones, misioneros, quería ir en todos los lugares. Dice que el Espíritu en una ocasión le dice, eso está en Hechos 16, le dice, no vaya a tal lugar, sino que fuera a una región. Felipo era se me olvidó el nombre de la región. Entonces, dice la Biblia que cuando él va, la palabra de Dios dice que él va y comienza a predicar la palabra, y cuando comienza a predicar la palabra del Señor, entonces viene una mujer que se convierte y le dice, yo quiero que tú poses en mi casa. Y cuando él va y posa en su casa, iban a la oración de la 3. Cuando van a la oración de la 3, hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Sí. Y cuando tiene el espíritu de adivinación durante un periodo de tiempo, iba y decía, esos son los misioneros del Señor que vienen a anunciar la palabra. Pero dice que eso desagradó a Pablo, porque ella lo hacía de continuo y a desagradarle con la autoridad. Óyeme, algo poderoso, sí, que Pablo, el hombre con autoridad, pero era un hombre sencillo, era un hombre tolerante. Hoy en día hay personas que tienen autoridad en el mundo espiritual y piensan que la autoridad es para usarlo a la ligera. ¿Sabías algo? Que cuando uno tiene autoridad como ministro de Dios, uno tiene que ser tolerante con la persona. O sea, tú me estás diciendo que la autoridad que se nos fue dada para reprender los demonios no es para usarla con la gente. No, es con lo que con lo que está dentro de la gente. Dios mío, o sea, que hay ministros que han confundido el uso de la autoridad. Exacto. Dios mío. Porque fuerte. Realmente Dios lo que le interesa es la vida de la persona, y las personas muchas veces actúan de una manera que no es porque ellos quieren actuar, sino por lo que lo posee.
Entonces, cuando tú entiendes eso, entonces ya tu problema no es personal con la persona. Ahí entonces se revela un misterio de la alabanza, y es que cuando David va donde Saúl, él no saca el espíritu que está en Saúl, usando una autoridad hacia la persona de Saúl, diciéndole, hago referencia a lo que mencionaste, soy el ungido, fui ungido como rey. Sí. No, porque había algo que era espiritual, que no podía salir utilizando una fuerza física. Exacto. Y de la única forma que él podía desalojar esto espiritual era por medio de una acción espiritual. Así es. Entonces, acabo de apreciar en lo que estás hablando, que la alabanza es una acción de autoridad espiritual. Así es. Porque ese espíritu que estaba ahí se iba cuando David adoraba. Así es. Y era porque adoraba porque tenía la unción. Porque Sí. hay muchas personas que cantan bien, pero no tienen la unción porque no tienen la intimidad. Porque no es bueno prepararse, es bueno educarse, porque Dios busca que nosotros, porque esta plataforma es una plataforma que se ve bien, pero hay personas profesionales y hay una inversión. Sí. Esto no es, no, yo tengo la unción y voy a poner la plataforma. Hay personas capacitadas. Entonces, aquí hay cerebro. Exacto. Entonces Dios llama a la persona, te da la unción, pero tú tienes que capacitarse para tú hacerlo con excelencia. Lo malo es que cuando una persona tiene los dones, muchas veces solamente quiere operarle los dones y se olvidan en la intimidad del que es el dueño del don. Wow. Entonces vemos que David, cuando fue que lo mandaron a buscar, no fue él que se presentó, pero él era un ungido. Entonces muchas veces nosotros tenemos la unción, pero la unción nosotros la queremos exponer antes del tiempo. Y la unción fluye es cuando a ti te mandan a buscar para tú hacer una misión X o tal. ¿Entiendes? Porque David era rey, pero él estaba en secreto. Pero cuando a él lo mandan a buscar, él no se manifiesta como rey, sino como un adorador. Entonces yo creo que por encima de todas las posiciones dentro de la congregación, nosotros tenemos que fluir como un adorador. Creo que eso es lo que hoy falta en día dentro de las congregaciones, para que la iglesia esté más empoderada, porque la iglesia hoy en día va y muchas veces no sabe a qué va. No voy a ver solamente al pastor, familia o al salmista Joan a ministrar, sino que cuando yo voy, yo tengo que ir con una actitud de adoración. Entonces, cuando la iglesia se une en adoración, eso es un ambiente totalmente diferente, donde se va toda apatía, donde se va toda opresión demoníaca, donde se va toda situación en la cual el ser humano, la persona va en la iglesia, porque muchas veces decimos, vamos a la iglesia, pero ¿a qué vamos realmente? Nosotros tenemos que ir a exaltar el nombre del Señor. Entonces, como te decía, Pablo reconocía, porque la alabanza es una vida, es una práctica, porque muchas veces el salmista dice aquí en el Salmo 34, bendecirá a Jehová en todo tiempo. Como un cristiano, Joan, pasando por momentos difíciles, quizá de divorcio, quizá de depresión, ahora mismo como está esta crisis a nivel mundial, una persona sin finanzas, ¿cómo puede bendecir a Jehová, exaltar su nombre en todo tiempo si no tiene un hábito antes de llegar a la situación? Entonces lo que yo entiendo es que nosotros tenemos que tener ese hábito de exaltar, porque hoy en día en las redes muchos de nuestros compañeros cristianos, muchos líderes, nos están enseñando que para exaltar el nombre de Dios es por lo que Él nos da, o por los beneficios del reino, y no es por los beneficios del reino, sino que nosotros hemos sido creados para exaltar su nombre por encima de la situación o del acontecimiento el cual está pasando. Algo que el enemigo no resiste, te voy a decir algo poderoso, es que tú durante una situación de dificultad, tú puedes exaltar el nombre del Señor, porque Él sabe el poder que emana la alabanza, porque Él fue creado para adorarle. Incluso la Biblia dice que antes de Él ser creado, ya Dios había hecho un instrumento de alabanza para Él. Entonces lo que te quiero dejar dicho, Él sabe, incluso la herramienta más poderosa que el enemigo en estos últimos tiempos está usando es la música. No sé si tú te has fijado que hoy en día en todos los niveles de música, eso es un pum. Pastor, incluso, mira, nosotros aquí en República Dominicana, el 1 de enero, siempre dan la batalla de la fe. Y este año iba a haber problemas por la cantidad de personas y por el virus y por el caos. Y quisieron limitar lo que era
en la batalla de la fe, pero Ezequiel Molina dijo, pero a Ventura le permitieron romper el Estadio Olímpico y dieron 2 actividades, pero para ellos no era nada, ¿entiendes? Y en donde hubieron cantidades de personas que se rompió el Estadio Olímpico, incluso pidieron otro segmento, era un solo, y pidieron otro. Entonces, nadie dijo nada porque la música de ese grupo de Ventura plasmó o conquistó. Entonces, para nosotros poder ir a adorarlo, entonces nosotros nos quisieron limitar. Pero cuando el pueblo se puso a una, a glorificar, a exaltar el nombre de Dios, entonces pudieron darnos el acceso nueva vez para nosotros poder entonces manifestar lo que es la adoración. Entonces, hay una lucha, hay una guerra. Es más fácil dejar a la persona adorar la música secular que nosotros adorar a nuestro Dios verdadero. Entonces, hay una guerra. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Entonces, el salmista David dice aquí, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo. Es de continuo, no es por lo que yo esté pasando, no es por lo que yo tenga. O sea, esa alabanza no es una alabanza bipolar. Exacto. Eso es continuamente. Exacto. Esté bien yo o esté mal, esa alabanza no puede parar. No, porque mi alabanza no puede depender de mi estado, porque eso es lo que nos han enseñado. Que si yo estoy adoro o alabo, o si estoy mal no lo hago. Eso es lo que ha creado mecanismos de defensa del mundo espiritual, la fuerza de las tinieblas, que descubrió hace mucho tiempo, que las personas adoran según su condición. Cuando el mundo de las tinieblas descubre esta herramienta, empieza a utilizarla y no ataca la adoración de la persona ya, sino que ataca su condición. Así es. Porque si su condición varía, su alabanza también va a variar. Así es. Entonces, por eso es que hay personas que no salen de un proceso. Es porque ellos, de alguna manera, cuando el enemigo le ataca, le hace la guerra, cierran su boca y dejan de adorar. Así es. Y cambian la alabanza por una queja. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que la queja, aunque no parezca una canción, es un tipo de adoración. Sí. Lo que pasa es que tú estás adorando al otro cuando tú te quejas. Exacto. Porque cuando tú te quejas, tú estás dejando de reconocer. Ese tiempo que tú utilizas para quejarte, es para tú le estás dando más tributo al enemigo. Sí. Que en vez de utilizar ese espacio para adorar y bendecir el nombre de Dios. Así mismo es. Eso es así. Entonces, mira, me llegó el sitio, era Macedonia. Macedonia, sí. Pablo se dirigió a Macedonia, el macedonio él lo vio en visión, le dijo, ven, pasa. Cuando él pasa, él comienza a predicar la palabra de Dios. Entonces, la mujer se convierte y lo lleva a su casa y le da el hospedaje. Y entonces reprende el demonio de la divina. Y por esa reprensión él cae preso. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo ministros del reino, por una acción del reino, podemos caer preso? Entonces es algo como contradictorio. Wow, eso está fuerte. Es algo como contradictorio. Entonces Pablo cae preso por hacer la voluntad del Padre, pero él no cae, cuando él cae preso, dice que lo meten en la cárcel más adentro, en la última habitación de allá, y dice la palabra de Dios que lo agarran, lo aprisionan con el cepo. Era una herramienta de madera que se usaba porque no estaban los grilletes que hoy en día conocemos, para mantenerlo inmóvil, porque para el mundo de las tinieblas Pablo era una persona peligrosa, porque él no había matado a nadie. Entonces, ¿por qué le dan esa condición de cárcel? Entonces, pero dice la Biblia que cuando él está ahí, él y su compañero, a medianoche, óyeme, después que lo habían azotado, él tenía motivos, Joan, para el quejarse, como tú decías. Empezar una queja. Pero como su alabanza no dependía de su condición, Dios mío, sino de lo que él había creído, porque eso es lo que hoy en día está pasando, que nuestra alabanza depende de nuestra condición, de lo que nosotros tenemos. Si hay abundancia, adora. Pablo dijo en un momento, siento el poder de Dios de una manera poderosa en este lugar. Wow. Mira, este es un lugar el cual está ungido. Muchas veces nosotros decimos, no, porque el pastor familia, el profeta familia trae la unción. Creo que la unción está aquí. Wow, el que viene es que se encarga de que esa unción pueda fluir. Dios mío, porque donde tú apartas un lugar para adorar a Dios, Dios se muda. Creo que Dios se ha mudado en esta plataforma. Creo que esta plataforma llegó para romper todo ambiente, todo límite, todo impedimento. Por eso es que el reino de las tinieblas se ha levantado en contra. Pero te voy a decir algo. Te voy a dar una palabra profética. No importa quién se ha levantado. El que se levante en contra de ustedes lo hará sin Dios y delante de ustedes caerá. Porque Dios está a favor de esta plataforma. Dios ha dicho, excelencia, está en República Dominicana para esparcir las naciones. Creo que que en esta plataforma vendrán los predicadores internacionales, se mudarán, establecerán, viene inversión, entro en lo profético, viene finanza para esta plataforma, viene rompimiento, porque cuando un hombre se dispone a adorar a Dios por lo poco que tiene, entonces el cielo dice que sí. Pablo
cuando esté en esa condición de azote, en esa condición te voy a decir algo, él no estaba cómodo. Él no estaba bien físicamente, humanamente hablando, usted viéndolo. Él estaba herido, estaba golpeado, estaba encadenado. Pero dice que a medianoche, ¿qué nosotros hacemos a medianoche? Muchas veces nosotros hacemos tantas cosas que nos quedamos dormidos. Dios mío. Porque uno lo que el enemigo ha usado para que nuestra alabanza no pueda fluir o manifestarse es el mismo teléfono. Dios mío. Que muchas veces nos proponemos nuestro corazón y decimos, nosotros vamos a tal hora a adorar a Dios o a entrar en un momento de oración y comienza un chat de una persona, o sea, la empresa, o sea, X persona, en ese momento que tú te propones. Pero dice que a medianoche Pablo comenzó a cantar himnos espirituales. Oye, Dios qué poderoso. mío, qué a fuerte. medianoche él comenzó a exaltar el nombre del Señor. Y dice que no solamente lo hacía para él escucharse, sino que los que estaban alrededor de él escuchaban lo que él decía. ¿Qué es lo que está escuchando los que vive alrededor de tu casa? ¿Qué es lo que está escuchando los que comparten contigo en tu trabajo? ¿Qué es lo que están escuchando de ti? ¿Están escuchando la queja? ¿Están escuchando que la economía está mal? Porque hay muchos cristianos que se dejan llevar de lo que la economía, de lo que el sistema está diciendo. Y la alabanza tiene que ir por encima de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Porque por nuestra alabanza es que la gente van a venir. Porque la gente se pregunta, ¿y cómo si la situación está difícil? O si está pasando X tal cosa, ¿cómo puede estar en paz? ¿Cómo puede estar tranquilo? ¿Cómo puede darme una sonrisa en medio de un caos? ¿Cómo puede decirme que todo está bien? Entonces eso es lo que los presos escuchaban. Que Pablo, estando en una cárcel más adentro, ellos estaban más fuera. Pablo, el apóstol, podía exaltar, glorificar, sabiendo él que no había hecho nada, porque los que estaban ahí podían decir, yo estoy aquí porque maté a 10. Y ese podía ser su argumento, pero él estaba inocentemente, pero su inocencia, por lo que él estaba, no se justificaba para él tener un lamento, sino su inocencia decía, yo estoy inocente, pero voy a exaltar el nombre del Dios vivo. Yo estoy inocente, pero voy a glorificar su nombre, porque por causa de él es que estoy aquí. Y si estoy aquí por causa de él, yo lo voy a exaltar. Entonces, lo que eso me quiere dejar dicho, que cuando tú eres un adorador, cuando tú eres un salmista, no son los escenarios que hacen que tú puedas dar la alabanza más poderosa, sino es tu situación, el cual tú te encuentras, sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea en cualquier lugar, tú puedes exaltar el nombre del Señor. Entonces, Pablo comenzó a exaltar. Y óyeme que cuando comenzó a adorar, dice que hubo de repente donde vino un terremoto del cielo. Porque es que cuando tú adoras, Dios se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, no hay nada creado que Él hizo que pueda conmoverse, que pueda resistirte delante de su presencia. Dios mío. Óyeme, la cárcel, cuando Dios, porque es que cuando tú alabas a Dios, tú estás diciendo, tú estás por encima de todo. Dios mío. Y cuando tú le dices que Él está por encima de todo, entonces Él se manifiesta y dice, lo que te está pasando no puede pasarte porque Él me está exaltando. Me voy a identificar con Él. No hay algo que hace que Dios se identifique más con sus hijos que cuando tú comienzas a adorarle. Y dice que las cadenas, óyeme algo bien, Joan, pudiera ser que solamente la cadena del que saltaba era que se cayera de sus brazos, de sus pies. Dice que la cadena de todos se cayeron de sus manos. Óyeme, la alabanza es tan poderosa que libera a los otros. Que no solamente te libera a ti, sino que también libera, porque los que estaban alrededor de Pablo lo estaban escuchando. Porque lo que la gente escucha es lo que van a percibir de ti. Hay mucha gente que no creen en el evangelio porque hay muchos evangélicos que se quejan. Hay muchos evangélicos que cuando le dicen, ¿cómo tú estás? Estoy entre Lucas y Juan. Tú tienes que decirle, yo estoy bien por encima de todo. Darle una palabra de aliento. Y dice que cuando se soltaron la cadena, te voy a decir algo, la cadena física se soltaron, pero la cadena espiritual también se rompieron, porque cuando se abrieron la puerta, imagínate tú que venga una persona y comienza a adorar en la Victoria, y a medianoche se abra toda la cárcel de la Victoria, cuando hay presos que su único sueño es que al otro, siempre se sueña lo mismo, que están sueltos, que están libres. Y ellos, porque ahí había esa gente condenada a muerte.
Y ellos, las puertas se le abrieron de la cárcel y en vez de ellos salir corriendo, se quedaron adentro. Dios mío. Entonces te quiero dejar dicho que ellos se sentían mejor donde se manifestó la alabanza porque sentían una libertad espiritual que afuera. Dios Y dice mío. que el carcelero que tenía supuestamente el control de la cárcel, ya no lo tenía si no estaba turbado y iba a tomar la espada para matarte. Entonces, donde se manifiesta la alabanza no hay muerte, hay vida. Dios mío. Y dice Pablo que cuando él vio que él tomó la espada para matarse, no te haga ningún daño, porque la alabanza se encargó Dios mío. de todos los que están aquí tenerlo en control, porque donde se manifiesta la alabanza, se manifiesta el orden de Dios. Wow. Entonces, cuando hay un grupo de alabanza que tú ves que no hay un acuerdo, entonces no hay una manifestación que Dios está ahí. ¿Entiendes? Wow. Porque el verdadero salmista reconoce cuando otra persona canta mejor que él. Sí. Porque es que tú tienes que reconocer que cuando alguien canta mejor que tú, no Dios significa que adora mejor que tú, pero Ay, tienes que reconocer su mérito. Dios mío. Cuando tú reconoces los méritos de otro, entonces Dios te ve saltar. Cuando tú reconoces los méritos de otro, entonces Dios te ve civil. Entonces nosotros no hacemos nuestra adoración, nuestra alabanza, para nosotros tomarnos los méritos nosotros, sino para que el nombre del Señor sea Pues, glorificado. Te Dios voy a dar mío. una experiencia personal que yo tuve. Sí. Mira, yo ahora mismo soy empresario, tengo un centro de pintura de vehículos, Sí. y yo estaba pasando por un momento difícil donde yo era empleado y yo caminaba una distancia muy larga y en esos días yo me tomé por la mañana, como eso de las 7, todos los días a caminar y comencé a saltar el nombre del Señor Ay, 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 ay. y decirle, tú sí eres poderoso, Dios mío. tú sí eres grande, mira cómo las estrellas te adoran. Santo. Mira cómo los árboles te anuncian, porque para tú adorar tienes que ponerte de acuerdo con alguien. Entonces yo me puse de acuerdo con la naturaleza. Dios Y mío. comencé a decirle, Sí, es mira cómo los parillos te cantan. Mira cómo los árboles anuncian las mañanas. Y duré como un mes en eso. Y cuando yo duré esa experiencia de alabanza, adoración, caminando, la gente que se ha pasado me decía, está loco. Ya lo perdí. Y cuando yo estaba, Dios habló a mi vida de una manera sobrenatural y me dijo algo impresionante. Y cuando yo iba caminando me dijo, sentí esa voz de Dios como agua, como un manantial de agua. Y me dijo, yo soy tan poderoso. Wow. Y cuando me dijo el yo soy tan poderoso, yo iba caminando y yo me tuve que detener. Y dijo, yo soy tan poderoso Dios mío. que yo salgo de la eternidad envejece. Dios Oye mío. lo que Dios me dijo, yo soy. Me dijo, lo que ustedes entienden por eternidad no Dios es lo que no es en esa dimensión que yo estoy. Yo soy Santo. tan poderoso que yo mismo, de mí Wow. mismo, es que yo me sostengo. Lo que Dios usted mío, conoce Padre. por eternidad, yo lo tengo para que usted pueda entender que no hay límite, pero realmente no es el límite que ustedes conocen, es que no hay. Dios ¿Cómo puede describir lo que yo soy? Me dijo, yo soy Bashama, Santo. tan poderoso que yo salgo de lo que ustedes entienden que no tiene límite y lo que ustedes entienden que no tiene límite para mí envejece. Dios mío, Padre. Eso lo causa la alabanza. Es que cuando tú entras al nivel de alabanza, lo común, lo que tú ves común, Dios viene y lo manifiesta en lo sobrenatural. Es porque es que fuimos creados para eso. Cuando tú eres creado para algo y tú te manifiestas para lo que tú fuiste creado, tú vas a ver la mano de Dios sobrenatural en tu vida. Wow. Dios mío, esto está poderoso. Yo estoy impactado con esta palabra. Y acabas de revelar algo sobre la alabanza. Mientras estabas hablando, pude discernir esta palabra. Y es que en un zapato chiquito no cabe un pie grande. Así es. Entonces, cuando la alabanza de una persona es pequeña, esa alabanza no está llegando a Dios. Así es. Porque Dios no es pequeño. Así es. Entonces, no sé si has intentado alguna vez ponerte un zapato que te queda pequeño. No puedes. Así es. Es difícil. A veces Dios quiere entrar en tu vida, pero la alabanza es pequeña. Así es. La alabanza no lo deja. Así es. Entonces, una vez alguien dijo, la alabanza es del tamaño de tu Dios. Si fuese así, nosotros viviésemos adorando porque Dios es muy grande. Así es. Nadie dejara de adorar. Entonces, hoy hemos aprendido el secreto de la alabanza, que la alabanza tan solo no es algo que nos va a hacer sentir bien a nosotros, sino que va a producir liberación en nuestro entorno. Así es. Hay personas que están pasando por situaciones familiares ahora mismo, por crisis económica, por quizá una situación de salud. Y este es el momento de que tú dejes de quejarte y empieces a profesar una alabanza. Amén. Posiblemente tu casa simboliza en la cueva donde estaba Pablo. Así es.
Y ahora mismo tú eres Pablo en el lugar. Así es. Y en vez de quejarte, como tus familiares te están haciendo batalla, estás viendo dificultad, hazte de cuenta que ellos son los presos que estaban con Pablo. Así es. Empieza a adorar a Dios. Así es. Y fácilmente la cadena de ellos también se han roto. Dios Así mío. es. Mire, es tan poderosa que donde hay alabanza hay salvación. Sí. Porque hoy en día se ministra muchas cosas en las redes, Yes. pero de lo que menos se está hablando es de la salvación. Entonces queremos enfocarla a cada una de esas personas Sí. y decir que Dios es un Dios que prospera, pero Dios, antes de prosperarte, Dios lo que quiere es salvarte. Porque la prosperidad es algo para nosotros vivir cómodo, pero la salvación es para que vivamos una eternidad con Él. Entonces, dice la Biblia que cuando eso pasa, el carcelero, que era el que tenía supuestamente la autoridad o tenía todo bajo su control, se le manifestó un caos donde él no tenía el control ya lo tenía Pablo. Y entonces el control no lo tiene, no el que tiene la espada, el control lo tiene el que tiene la alabanza. Entonces Dios mío. dice la palabra de Dios que Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, porque donde se manifiesta la alabanza, se manifiesta salvación, y donde hay salvación no hay muerte. Y dijo, no te mates, porque si te mates, entonces no hay alabanza, no hay una evidencia donde se manifestó Dios. Entonces él le dijo, no te mates, estate tranquilo, que yo, en el nombre del Señor, tengo todo en control, porque se ha manifestado el poder de Dios en esta cárcel. Entonces, y dice el carcelero no le pregunta, ¿cómo se manifestó el poder? Él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Óyeme, porque, óyeme lo que se le reveló. Óyeme lo que Dios permite. Dios permite que Pablo caiga preso para que uno que era un guardia sea salvo. Sí. Entonces, cuando la iglesia se une en alabanza, entonces se manifiesta la salvación de Jesucristo, que por eso fue que Cristo murió. Por eso fue que Cristo vino, para que todos sean salvos y nadie sea condenado. Y dice que Él le dijo, cree en el Señor Jesús. Escúchame bien, el que alaba, entonces es un hombre enfocado de que reconoce que la alabanza tiene que ir a Cristo. Sí. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces, donde hay una alabanza y una alabanza dentro de una casa, no solamente para que uno solamente adore o alabe, sino para que la familia entera puedan venir a los pies del Señor. Entonces dice que él fue a la casa de él con Pablo y se salvó él y se salvó su casa entera. Entonces, podemos ver que cuando un hombre se propone, una mujer o un niño, adorar a Dios, entonces la vida familiar puede cambiar. Dios mío. La vida familiar puede venir la existencia. La vida familiar ya puede venir, ¿qué te digo? Puede corporarse nueva vez. Amén. Algo que se reveló a través de la alabanza de Pablo, que la alabanza revela quién es que está preso verdaderamente. Así es. Quien estaba preso realmente era el carcelero, no Pablo. Así es. Porque Pablo, aún estando preso, le brindó la libertad al que tenía la llave de la cárcel. Así es, poderoso. Vamos a hacer una oración por la Amén. audiencia para irnos. Amén. Y yo quiero que sea usted que haga esa oración breve pero poderosa. Amén. Por la audiencia. Amén. Declaramos la palabra en el nombre poderoso del Señor. Padre, te damos gracias por cada una de esas personas que nos están viendo a nivel nacional e internacional. Te pedimos, Dios vivo, que tú lo bendiga en su casa, que ellos puedan exaltar tu nombre por encima de cualquier situación o circunstancia, que ellos puedan ver, Dios vivo, que en ti hay poder, para ellos poder salir de cada una de esas situaciones de adversidad al cual ellos se encuentran. Si hay una persona el cual está enfermo, declaramos una palabra de sanidad sobre cada persona que está pasando por este virus, Dios vivo, que ha venido afectando las naciones. Señor, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que el pueblo se levanta unido en adoración y alabanza de exaltar tu nombre, que este año 2022 es un año profético donde miles de personas vendrán a tus pies y alcanzarán la salvación de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Shalom, paz. Amén, amén. Pastor, ¿cómo la gente puede seguirlo en las redes? Porque hay muchas personas que les gusta a veces seguir. Las personas me pueden seguir en las redes a través de estamos en Instagram, Pastor Daniel Familia y Sandys. Estamos ahí en Instagram y me pueden seguir ahí. Amén. En Instagram. Amén, poderoso. Bueno, Dios le bendiga mucho. Como siempre digo, recuerde suscribirse a la plataforma más importante del mundo, que se llama Jesucristo. Así es. Si no eres salvo, acércate a Él. Y luego te suscribes a Excelencia Cristiana, como que somos un puente de bendición para la salvación. Dios te bendiga y Dios te guarde.